Las vamos a preparar en 3 tazas de agua bien caliente. Y si quieres hacer rendir la gelatina, te recomiendo que le agregues una cucharada de grenetina y una cucharada de azúcar y lo agregas a 1 litro de agua. Vamos a disolver muy bien de manera que no haya grumo ni nada y vamos a dejar a temperar. Si no, también si quieres acelerar este paso de enfriar la gelatina o atemperarla, pues te recomiendo entonces que agregues la mitad de agua caliente y después agregas el agua bien fría para que se atempere lo más rápido posible. Bueno, nuestras gelatinas ya están atemperadas. Ahora, para darle más cremosidad a nuestra gelatina de coco, yo estoy agregando una barrita de 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente, o puede ser fría, no importa. Y voy a agregar la gelatina. Y voy a licuar solamente para que se integren muy bien el queso crema y la gelatina. Bueno, aquí podemos usar la fruta que ustedes gusten. La verdad es que voy a usar manzana verde, y para la gelatina roja voy a usar cerezas en almíbar. Yo tengo 2 manzanas verdes, así que las voy a cortar en cuadritos y las voy a mantener remojando en agüita para que no se vayan a oxidar. Si gustas agregarle como un toquecito de limón, puedes hacerlo, si no, no hay problema. Si quieres como precocer también la manzana, también puedes hacerlo. En mi caso va a ser así. Aquí tengo como una tacita de cerezas en almíbar y las voy a cortar. Bueno, ya le quité lo que es el palito. Ahora vamos a cortarlo. Puedes cortarlos en cuadritos o a la mitad. Bueno, vamos a empezar a armar nuestras gelatinas. Para esto me voy a auxiliar de estos vasitos cristales que son pequeñitos, que son de el número 8. Son pequeñitos, miren, son así. Son como de unos 5 o 6 centímetros de alto. Son así. Bueno, voy a empezar a agregar de la gelatina de sabor fresa. Como quiero que salgan así canteaditas, por eso me estoy auxiliando también de este porta cupcakes. Podemos usar incluso el cono de un huevo, también funciona muy bien, o trapitos también pueden funcionar. Aquí voy a agregar un poquito de la fruta, que en este caso sería cerezas deliciosas. Y estas las vamos a llevar a semicuajar ahí por unos 15 minutos aproximadamente. Vayan checando que tengan la consistencia como clarita de huevo para que se puedan pegar las otras capas. Aunque si se cuaja por completo no hay ningún problema, porque pues son gelatinas que no se van a desmoldar, sino que se van a consumir ahí mismo dentro del vasito. Así que nos vamos al refri o al congelador, solamente que en el congelador hay que tener más cuidado todavía para que no se vaya a congelar. Vamos y regresamos. Muy bien, ahora vamos a agregar la gelatina blanca, que está súper rica, la verdad. De igual manera las llevamos a semicuajar y regresamos para la tercera capa. Listísima, ya nuestras gelatinas están más que cuajadas. En total nos resultaron 12 piezas. Algunas todavía están cuajándose, por eso no todas las vemos por acá. Pero la verdad es que deliciosamente ricas ya están.
Puedes ponerle crema batida en la parte de arriba y decorarlo al gusto, pero en mi caso siento que ya se le pierde como pues también lo saludable en cuanto a estas gelatinas, pero es a gusto, ¿sale? Y vamos a probar uno. Miren, delicioso. Vamos a cortar en cuadritos y vamos a reservar, pero antes de hacer este proceso voy a irme a preparar la grenetina para la demás preparación. Vas a ver que es bien fácil. Para esta preparación vamos a necesitar grenetina o gelatina sin sabor, en este caso es en polvo. Voy a usar 4 cucharadas soperas, equivalente a unos 28 gramos aproximadamente, tomando en cuenta que cada cucharada tiene como de 7 a 8 gramos aproximadamente. Si ocupan de estos sobrecitos que son de la marca Knox, pueden ocupar 4 sobrecitos. Vamos a agregarle agua bien fría, vamos a integrar perfectamente y dejar hidratando por unos 10 minutos o hasta que esté bien firme. Después lo vamos a llevar al microondas por intervalos de 10 segundos hasta que esté bien líquida, o si no también lo puedes poner a base de baño María en la estufa. Ahora sí vamos a cortar en cuadritos pues nuestra gelatina. Y bueno, como siempre les comento cuando hacemos así de mosaico, es que hay que hacerlo en menos cantidad de agua para que tenga más firmeza. Sino también a la gelatina, al polvo, antes de agregarlo al agua, al litro de agua, le agregan una cucharadita o un sobre de grenetina al polvo de la gelatina para que agarre más firmeza. Así me voy con el otro sabor también y listo. En un recipiente vamos a agregar 1 litro de leche, la de tu preferencia, una lata de leche condensada. Puedes agregarle también aquí media crema, leche evaporada, pero no tengo ninguno de los dos, así que bueno, yo me voy a adecuar con lo que tengo en este momento. Si tienes algún saborizante, si quieres agregarlo, puedes hacerlo. Yo tengo vainilla y le voy a agregar eso. Le voy a agregarle vainilla al gusto y vamos a incorporar perfectamente. Y muévale hasta el fondo para que no quede ahí nada. Solamente checamos sabor, si está bien de sabor a nuestro gusto. Para mí está perfecto ahí de sabor. Ahora vamos a llevar a derretir nuestra grenetina y esto ya casi queda. Ya está derretida. Bueno, como está bien caliente y nuestra mezcla está fría, atemperada, lo que hago en mi caso es agregarle un poquito de la mezcla. Puedes licuar todos estos ingredientes una vez que ya tengas hidratada la grenetina. Puedes licuarla para integrarla también así. Pero en mi caso lo estoy haciendo de esta manera. Si ustedes incorporan la grenetina ya derretida en la mezcla que está temperada, luego se les forman como grumitos, como bolitas y no se deshacen bien. Entonces por eso para mí es muy importante hacer esto. Esto lo vamos a agregar a nuestra mezcla. Solo terminamos de corroborar el sabor. Si hay que agregarle un poquito más, este es el momento.
Para mí está perfecto. Para esto vamos a necesitar bolsitas de bolis. ¿Cuántas? Ahorita vamos a ver cuántas nos salen con esta mezcla y les comento al final. Y listísimo, agregamos gelatina, mezcla y en el tamaño que ustedes prefieran. Amarramos muy bien y eso es todo. Lo vamos a llevar a cuajar al refrigerador y la verdad es que es una manera muy versátil. De esta manera ni siquiera van a dar ya cucharita ni nada para al momento de ingerirlo, de consumirlo, sino que simplemente como un bolis se lo va cortando y se va consumiendo. ¿Qué tal, Muy buena idea. Con manitas totalmente limpias vamos a ir agregando gelatinas. En este caso pues van a ser de estos dos sabores. Pueden hacerlos más chiquitos para que entre muy bien. Vamos a agregarlo. Solamente van moviendo un poquito ahí para que se vayan viendo los cuadritos. Y así vamos a ir preparando cada uno. Una vez que se tengan ya listas, las metemos al refrigerador para que cuajen unas 2-4 horas. Si quieres toda la noche, sería lo más viable para que queden bien cuajaditas, bien firmes. Cabe señalar que las gelatinas me rindieron para 16 piezas. También les cuento que me quedó de la mezcla blanca, así que bueno, con eso puedo hacer otras 2 gelatinas más y seguramente con eso tal vez se me acabe la mezcla. Así que la mezcla es muy rendidora. Tomen en cuenta eso y pues la verdad es que es una receta muy fácil. Aquí ya coloré la mitad de mi mezcla de coco en este de verde, pero si no quieres colorarlo, te invito a que prepares una de limón. De igual te va a quedar muy bonita y también muy sabrosa. Muy bien, aquí en los porta cupcakes lo que hice fue colocarlos de esta manera para que estén canteaditos, porque voy a colocar las mezclas así de esta manera y quiero que se queden en su forma. Para empezar voy a hacer unas de una forma, unas de unas rayas así. La primera capa lo que estoy colocando es gelatina de fresa, pero aquí como tú gustes. Unas las voy a hacer así como en forma de arcoíris, rojo, blanco, verde, y así como están canteaditas, a modo que todas queden así en esta forma, todos los sabores. Y ya en el último puedo colocarle aquí arriba. Otras vamos a hacerle de otra forma. Vamos a llevarlo a semicuajar por unos 10 a 15 minutos. Ahí vas checando que quede una consistencia como clarita de huevo. En esa consistencia queremos que quede, porque así es como va a pegar la siguiente capa y todas las capas que tú quieras ponerle. Muy bien, vamos y regresamos. Aquí ya la primera capa está semicuajada. Está, miren, en esta consistencia de clarita de huevo. Así que ahí puedes ponerle la capa que tú quieras. En este caso yo voy a colocar el blanco. Muy bien, aquí la primera capa está semicuajada y aquí puedes colocarle otra capa de la manera que tú quieras. Si quieres así, si la quieres vertical, coloca en esta parte de acá. Bueno, esto es opcional. Siempre y cuando entre capa y capa tiene que estar semicuajada para que pueda pegar la otra. Y si se cuaja totalmente no hay ningún problema, porque son en vasitos. Si lo vas a desmoldar, entonces sí ten la precaución de que se coloque cuando esté semicuajado para que pegue una capa y otra. Amigos, pues así es como nos quedan nuestras gelatinas. Tú lo puedes hacer de la forma que tú desees. Puedes hacerlas así en arcoíris, todas canteaditas, paraditas, verticales, como tú desees. Simplemente que al momento de inclinarlas, ponlas ahí en los porta cupcakes, y si no, pon ahí un trapito o algo con que lo puedas sostener y listo hasta que se cuaje, y vas colocando las otras capas. Ahí tú vas jugando
Así que en esta ocasión hice unas tricolores porque estamos en el mes patrio, esperando que te sirva esta idea. Si tú vendes, también esta es muy buena opción para que tú puedas vender, regalar, compartir. Y si lo quieres hacer en grande, también puedes hacer una rosquita en grande. Muy bien, el primer pasito es hidratar nuestra grenetina o gelatina sin sabor y es bien sencillito. Y lo que vamos a colocar es agua bien fría en la grenetina. Vamos a colocar una media tacita de agua bien fría y vamos a diluir muy bien. Diluimos, integramos muy bien la grenetina con el agua fría y vamos a dejar esperar de 3 a 5 minutos o 10 minutos, no pasa nada. Entre más esponjadito y durito quede, mejor. Va a tener una consistencia muy firme, muy rápido. Una vez que esté bien firme, ¿qué hacemos? Lo llevamos al horno de microondas por 30 a 45 segundos. El caso que nos quede líquida, no hay ningún problema si tú no cuentas con microondas, así que también lo puedes hacer a base de baño María en la estufa. Y bueno, una vez que ya esté líquida, muy semejante a la miel, pues vamos a continuar, amigos. Amigos, aquí ya tengo 1 litro de leche. También ya le coloqué la leche evaporada. Le pusimos la leche evaporada. Y le vamos a colocar el azúcar o la leche condensada, en este caso es leche condensada. Y vamos a endulzar a nuestro gusto. Aquí cabe señalar que aquí tú puedes ponerle esencia del sabor que tú quieras, si tú quieres ponerle esencia. Si no, también te invito a que le pongas un quesito crema licuadito, ponérselo aquí o licuarlo todo y te va a quedar muy rico también. Así que eso queda a tu gusto. Yo aquí encontré esencia de piña colada, así que le voy a colocar solamente media cucharadita. Voy a ir checando poco a poco hasta que tenga mi gusto. Y una vez que esté bien al dulce, voy a colocar la grenetina ya preparada y vamos a diluirla muy bien. Tenemos la mezcla de 3 leches ya lista y el molde ya lo tenemos engrasadito. Aquí la mezcla, el azúcar o la leche condensada, ve colocándole poco a poco para que tú cheques a tu gusto deseado. No vaya a ser que lo vayas a endulzar mucho, así que tú ve checando ahí poco a poquito. Y aquí en el molde voy a colocar una primera capa. Una primera capa más o menos intento que sea como de 1 a 2 centímetros de grosor. Lo llevo a cuajar completamente y ya regresamos. Amigos, pues aquí ya la gelatina de leche ya cuajó y ustedes van a decir, bueno, si yo miré completito y ahora veo solamente una parte. Bueno, lo que hice fue prácticamente medir de aquí para acá con una reglita, o si tienes una cinta métrica también puedes utilizarla. Lo dividí entre 3 y según yo está en partes iguales. Vamos a ver al final, a lo mejor me sale una parte más ancha que otra. Y corté aquí en 3 partes, 1, 2 y ya la tercera. Entonces corté estas 2 para que quedara en el centro el blanco y el excedente lo volví a derretir para incorporarla con la gelatina blanca. Aquí lo que hice fue limpiarlo muy bien y ponerle otra vez un poquito, adherirle un poquito de aceitito para que nos ayude al desmoldado una vez que cuaje. Bueno, en esta parte de acá vamos a colocar la gelatina verde, que es la de limón. Y en la parte de acá vamos a colocar la gelatina roja. Vamos a llevarlo a cuajar completamente y regresamos. Amigos, pues las gelatinas de sabores de fresa y de uva nos sobraron, así que lo vamos a llevar a cuajar porque con esto vamos a hacer las gelatinas de mosaico. Va a ser verde y rojo, y la blanca pues vamos a reservarla porque con eso vamos a formar nuestra gelatina de mosaico, aunque eso queda a tu consideración. Así que llevamos a cuajar y una vez que cuajen vamos a cortarlos en cuadritos y ya regresamos. Amigos, lo que hice en esta parte con la cucharita es que calenté un poco la cuchara porque como ya estaba bien cuajadito, ya saben que para que pegue una y otra capa debe estar semi cuajado preferentemente, así que pasé tantito para que se ablandara esta parte de aquí abajo y ya después ponerle las otras capas. Aquí lo que vamos a hacer es colocar las gelatinas de sabores. Aquí ya tengo la de fresa y la de limón ya en cuadritos, así que vamos a colocarlo poco a poco.
Bueno, lo que voy a hacer es llevar a semicuajar una parte, la primera capa, y ya después que esté semicuajado podemos poner lo demás. Esto es para que se puedan ver los cuadritos en esta parte de acá, así que puedes intentarlo. Y una vez que ya pongas la segunda capa, ya lo llenes muy bien, pues ya puedes ponerlo a que cuaje completamente por unas 2 a 3 horas, dependiendo cómo funcione tu refrigerador. Así que cuando ya esté bien cuajadito vamos a poder desmoldarlo y a disfrutar, se ha dicho. Amigos, lo que ya vamos a hacer aquí es desmoldar la gelatina. Ya está bien cuajadita, así que como mi molde es de cristal, la verdad es que en este refractario que lo tengo siempre se me dificulta bastante desmoldar una gelatina. Así que lo que hice fue calentar un poco de agua, y lo que vamos a hacer es a base de baño María, por así decirlo. Sumergimos por unos segunditos, solamente es por unos 4 o 5 segunditos, cuando veamos que se aflojen de las orillitas, y ya se va a desmoldar, y se va a desmoldar con bastante facilidad. Espero que les haya gustado esta idea. Aquí ya lo tenemos desmoldadito. Si se te derrite un poquito por la desmoldada, por el agüita caliente, no te preocupes, simplemente limpia el exceso y pues ya quedó. Lo puedes decorar como a ti más te guste. Aquí en el centro yo le puse una imagen de una águila, casi no se ve, ¿verdad? Porque no encontré una más grande. Pero si tú quieres, ponle una más grande, o si no, ponle un transfer en forma de águila y te va a quedar muy bonito. Aquí lo vemos en verde, blanco y rojo, y aparte de acá está el mosaico. La verdad que tú lo puedes adecuar dependiendo a la celebración del país en donde te encuentres. Esperando que esta idea te haya gustado. La verdad es que está muy rica. Aparte que lo puedes hacer de los sabores que tú más quieras. Simplemente es la idea que te comparto, esperando que te pueda servir y ayudar. Si es así, por favor regálanos una manita arriba. Ya sabes que esas manitas arriba nos ayudan para seguir compartiendo más videos. Y compártelo en tus redes sociales. De verdad te lo voy a agradecer si compartes estos videos a tus familiares o a tus conocidos, para que lleguemos muy pronto a más personas. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, amigo. Ya sabes que en la parte de aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. ¿Ya lo vistes? Simplemente le das clic ahí y listo, vas a estar dentro de la familia Peluche, como siempre les he dicho. Bienvenidos a los nuevos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios tan bonitos y chulos. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho, amigos. Adiós.